Muy bien. Llevamos varios domingos hablando acerca de la familia. Cuando estamos pensando en un tema como estos, acerca de la familia, es que tiene lógica. Una iglesia fuerte siempre va a tener familias fuertes, pero familias débiles en su fe, en su compromiso, en convicciones cristianas, siempre va a producir una iglesia débil, frágil. Y es necesario que cuando hemos estado hablando de esta serie, lo hagamos con la seriedad que conlleva el tema. Sobre todo porque creo que los que hemos estado hablando de este tema, tenemos delante de nosotros una preocupación de que realmente el mensaje sea tan claro, sea tan nítido, que la verdad espiritual revelada entonces nos confronte a lo que tenemos que hacer. No ha sido fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo, este ha sido una realidad. Siguiendo la temática de lo que hemos venido hablando, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios diseñó desde el principio. Y vamos a hablar acerca de restaurando el diseño bíblico de la mujer. Ese diseño ha sido intoxicado por las corrientes de feminismo, por las corrientes de que también ellas pueden. No significa que yo quiera decir que no pueden. El tema es que necesitamos verlo desde el contexto bíblico para que realmente el propósito y el plan para el cual Dios creó a la mujer, ese sea su principal propósito para cumplir esa misión. Así que restaurando el diseño bíblico de la mujer. Vamos por favor a Génesis 2. Versículo 18. Ahí hay un principio escritural de este diseño. Díganle que no estoy, que estoy predicando. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién lo dijo? Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hombres solteros, Dios tiene un propósito para tu vida y a su tiempo, bajo los parámetros bíblicos, Dios te va a entregar esa ayuda idónea, porque hay un plan, hay un propósito. No me preguntes dónde estará la ayuda idónea, si estará dentro de la iglesia, si estará fuera de la iglesia. No me lo preguntes. Pero lo que sí veo es que aquellos hombres casados, Dios nos entregó una ayuda. Era necesario. Y el salmista lo dice de esta manera: el que halló esposa halló el bien. Pero algo más dice el mismo versículo: y alcanzó la benevolencia de Jehová. ¿Te das cuenta cómo desde el principio hay un propósito eterno de Dios? No es un asunto que se haya dado después de la caída del hombre.
sino desde el principio hay un plan y un propósito de una ayuda idónea. Esa ayuda idónea, escúcheme bien, mujeres casadas y solteras. Dios te ha dado la capacidad para hacer esa ayuda idónea. Aunque muchas veces el compañero de vida o tu esposo se ha encargado de pisotear esa parte de capacidad o diciéndote que no eres así, que eres tonta, que no tienes la capacidad de pensar, escúchenme. Nosotros los hombres, en esa pecaminosidad que veremos más adelante, vemos cómo el mismo hombre caído se ha encargado de distorsionar lo que Dios dijo acerca de la mujer. Y lógicamente, el sistema del mundo actual, el espíritu del anticristo, aprovechando también una raza caída, entonces se encargó de hacer todo un proyecto de cómo la mujer hoy levanta banderas de feminismo, pensando que esa es la forma de salirse del yugo de un hombre que se ha comportado como un patán. Decíamos, y creo que en las diferentes reuniones, conferencias que hemos compartido o enseñanzas de la palabra, hemos traído hasta ustedes diferentes estadísticas. Algunas locales, algunas otras de otro país. Sin embargo, todas ellas tienen un común denominador. Y el común denominador es el ser humano caído. El ser humano que no quiere tener el gobierno de Dios. El día más triste para Adán seguramente fue el día el que Dios lo sacó del huerto. Ese día debió haber sido el más triste. Pero si él no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo más hacia la eternidad presente, entonces él como que dijo, bueno, ya no quieren que esté aquí. Pero vemos a una mujer que tuvo un diseño. Cuando la Biblia habla de ayuda, otras versiones le dicen así. La Nueva Traducción Viviente dice: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Otra versión, Palabra de Dios para Todos, lo dice de esta manera: entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Ese es el diseño. Quizás usted me dice, pastor, yo nunca me casé, entonces yo estoy fuera del propósito de Dios. No. Si tú sabes, mujer, hombre, soltero, porque no te casaste, quiero pensar que el propósito de Dios para esa soltería tiene un propósito eterno. Decíamos la vez pasada, el soltero busca cómo agradar o está pensando en cómo agradar a Dios. El casado, la casada, está pensando cómo agradar a su esposa o a su marido. Entonces, creo que cuando nosotros vemos esto, nos debe de quedar claro que hay un diseño. Pero sí dice la Biblia que la mujer la diseñó con una capacidad
para ayudar. Una capacidad única, hermanas. No se lo pierdan. No dejen que las corrientes del mundo, que está plagado del sistema del anticristo, se robe la bendición de lo que Dios en su plan y en el propósito solo es su misión para usted. Cuando estudiábamos esto de la ayuda, nos damos cuenta, hermano, que es la misma palabra, pero lógicamente en griego, que Romanos 8:26 usa. Y mira, quiero que vea por favor, es la misma palabra. En Génesis la encontramos en hebreo, en el libro de Romanos la encontramos en griego, pero cuando encontramos, dice el versículo 26, Romanos 8:26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Te das cuenta el nivel de la palabra que Dios usa, mujer, para decirte eres la ayuda? Tienes la capacidad. Dios te creó con esa capacidad. Porque cuando Pablo usa en la carta a los romanos la intención del Espíritu Santo, él dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Los hombres sin la ayuda idónea tenemos graves problemas. Graves problemas. El punto es que nosotros como hombres estamos luchando igual que la mujer, como seres caídos. Y como seres caídos no nos queda claro esto, pero el apóstol Pablo está diciendo: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y sigue diciendo, hablando de la ayuda: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está hablando de la función del Espíritu Santo. Y por eso el texto está así: el cómo y el por qué. Pero solo estoy tomando la frase ayuda, que es la misma que Dios usó en el Antiguo Testamento cuando habló acerca de la mujer. Basados entonces en esto que hemos estado estudiando, debemos tener claro que cuando pensamos en Adán y Eva como seres creados, que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a lo que estudiábamos la semana pasada, iguales en diseño, pero diferentes en la función. Dios estableció una función para el hombre, una función para la mujer, y entonces en eso es donde se ha distorsionado todo lo que tiene que ver en el cómo, Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estuvo la distorsión? Quiero que vaya por favor a Génesis 3. Ahí hay otro segundo escenario. El de Génesis 2 está hermoso, está precioso. Le haré ayuda idónea y todo bonito, gracias a Dios. Pero algo sucedió en Génesis 3. Ahí está las distorsiones o las deformaciones al plan, más bien a los seres creados por Dios. Y ahí encontramos desde el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verdad distorsionada. ¿Por qué? Porque se lo había dicho su marido a Eva. Se lo había dicho: mira, vamos a gozar en este huerto y de todo vamos a comer. Dios se lo dijo directamente a Adán, como hombre creado por el Señor, con una capacidad de liderazgo, con una capacidad de servicio, de compromiso, de convicción. Sin embargo, cuando llegó este asunto en el capítulo 3, vemos como dice el versículo 2, y así nos vamos, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque había una sentencia para que no muráis. Y dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si usted se da cuenta, el enemigo sigue usando los mismos 5 sentidos que Dios nos puso a cada uno de nosotros para para vivir en esa pecaminosidad. El hombre vio, tocó, degustó, y usted los encuentra ahí, los mismos 5 sentidos. Un adulterio, una fornicación, no nace en el momento que sucede. Vio, hubo un filteo, un acercamiento, y al final viene el problema. Ahora, veamos en el mismo capítulo, pero vamos al versículo 12 y 13. Y el hombre respondió a la mujer, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué dijo Dios o qué dijo el hombre cuando Dios le llevó a la mujer? El hombre dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y le llamó varona, porque del varón fue tomada. ¿Te puedes imaginar el liderazgo que Dios le confió al hombre? La identidad que el hombre tenía. Le confió la responsabilidad de ponerle nombres a los animales. Él mismo se tomó la libertad de decirle: este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sin embargo, mire el pecado cómo distorsionó. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, el 12, perdón, me regreso al 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora vayas hasta el 16 de Génesis 3. Y viene la distorsión del origen. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos.
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Se da cuenta que aquí el mismo pecado hizo una distorsión? Ese liderazgo amoroso, humilde del hombre es reemplazado por un dominio que hoy le llamamos machismo. O el hombre se va al otro extremo, en una pasividad total. Parece que a muchos hombres lo que traemos en las venas es atole. Pasivos. Que siga. No pasa nada. Esas manifestaciones no vienen del propósito de Dios. No diga usted, hombre, yo soy así. No. El pecado distorsionó. Y lógicamente vino también esa sumisión voluntaria que había. Se distorsionó. Porque la misma mujer empezó a buscar una posición. No, es que yo también puedo. Es que yo también puedo ganar mi dinero, y empieza a tener una competencia. O también la mujer se ha ido al otro extremo, el servilismo, al grado de esclavitud. Pero no es así el plan y el propósito de Dios. Hermanos, ahí encontramos cómo después de este asunto hay un plan de redención para el hombre. Y usted lo sabe, cómo ese plan de redención se cumple cuando Jesucristo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué pasó desde la creación hasta la redención? La misma Biblia, hermanos, está plagada de ejemplos de mujeres que en medio de una naturaleza caída siempre buscaron al Señor, y siempre Dios cumpliendo en ellas su propósito. Y podríamos detenernos en un sinfín de mujeres bíblicas, que ellas prácticamente, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, al leerlas podríamos ver como un legado bíblico para la mujer, donde en medio de una naturaleza caída, en medio de una generación maligna y perversa, estas mujeres sobrevivían aún en tiempos muy difíciles. Pensemos en una mujer como Sara. Era esposa de Abraham. La Biblia dice que ella era estéril. Sin embargo, en medio de esa circunstancia difícil, en medio de esa situación que muchas veces era incomprensible, incomprendida para el mundo, porque aún aquella mujer que era estéril es porque seguramente había una condenación de Dios sobre esa persona. Sin embargo, había un plan y un propósito perfecto de Dios, al grado que esa mujer estéril dio a luz un hijo de la promesa. Y hay cosas que nos pueden incluso sorprender, hermanos. Pero desde ese día en el huerto del Edén, con un hombre caído, Dios empezó a hacer el plan de redención. Y ese plan de redención lo hemos mencionado muchas veces con ese primer texto mesiánico de Génesis 3:15. Ahí empezó el plan de Dios de cómo restaurar, cómo restituir, cómo hacer que el hombre regrese a tener esa identidad que había perdido con el Señor. Dios nos creó a imagen y semejanza. Sin embargo, el pecado distorsionó
todo ese asunto. Y podríamos hablar no solo de Sara, sino de Débora. Era una mujer que me llama mucho la atención, porque Jueces 4:4 dice que era esta mujer Débora. 4:4 de Jueces dice que era gobernadora, profetizaba y era esposa. ¿Te puedes imaginar a esta mujer llamada Débora? Que dice Jueces 4:4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Pero mira, no era cualquier Débora, sino dice la Biblia que era profetisa, pero también dice que era mujer de Lapidot. Quiere decir que tenía compromiso, tenía responsabilidades, tanto fuera y dentro de la casa. Pero también en el lado espiritual de parte de Dios había un plan y un propósito. Aún en medio, hermanos, de ese momento cuando Israel es llevado cautivo a diferentes provincias del mundo grecorromano de aquellos días, o sobre todo el medo persa, hermanos, aquel Israel cautivo, Dios levantó una mujer llamada Esther. Esta mujer llamada Esther era una intercesora a favor de la nación, era una intercesora a favor de lo que Dios quería. Ella oía el plan y el propósito de Dios. Sorpréndase de otra mujer que hace ahí. Si era una prostituta, su nombre es Rahab. Pero ella hizo algo, y no está hablando de que fue justificada por obras para llegar al cielo. No, está hablando que ella, temerosa de Dios, en la fe salvadora, adquirió compromiso y entonces se ejecutó buenas obras. Así lo dice Santiago, para que no piense que las obras nos salvan. No, quiero que vaya por favor a Santiago 2:25 para aclarar este asunto. Santiago 2:25 está hablando el apóstol. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿De qué justificación habla? Justamente habla de que cuando ella es justificada, ahora ella ejerce buenas obras a favor de lo que Dios quería hacer. Y parecería que el nombre de Rahab se perdió ahí en medio de tantos nombres. Pero ¿sabe una cosa? Imagínese el plan y el propósito de Dios para la mujer que aparece en la genealogía de Jesucristo. Vaya por favor a Mateo 1:5. Mateo 1:5. Salmón engendró a Rahab, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Y si usted ve al principio del capítulo 1, usted encuentra el título, genealogía de Jesucristo. Una mujer prostituta en medio de esa genealogía. Amados, Dios tiene plan y tiene propósito perfecto y eterno. Aún mujeres en esta mañana, mujeres casadas, quizás usted se siente perdida en medio de a saber cuál es mi plan y mi propósito. Dios en su gracia y en su favor nos lo dirá en su palabra. ¿Te puedes imaginar en una doncella llamada María? La Biblia dice, y me refiero a María, la madre de Jesús. La Biblia dice que María estaba comprometida a casarse con José.
María tuvo la visitación de un ángel. Le dijo qué es lo que iba a suceder. Se enfrentó al señalamiento de la sociedad, porque seguramente le preguntaban a José: José, que ya no te vas a casar con María, que resulta que María ahora por ahí apareció algo. María supo guardar todo esto en su corazón. Mujeres que entendieron, a pesar de porque todo esto que te estoy hablando, hermano, es antes de la redención, antes de la cruz, antes de que Jesús dijera consumado es. ¿Te puedes imaginar entonces en ese compendio del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la obra de la mujer que sabe escuchar a Dios? Podríamos llevarnos la tarde en hablar de esto, pero creo que cuando hemos hablado de una mujer idónea, con capacidad de idoneidad, una mujer que tiene las habilidades, y que lo vemos como Dios empezó a ejercer eso con diferentes mujeres, entonces surge una pregunta. Y quizás aquí es donde empieza el mensaje. No porque lo primero haya sido una introducción, no, sino porque esto es exactamente el cómo respondemos a lo que yo dije al principio. Les quiero hablar de restaurando el diseño bíblico de la mujer. Pero si no hubiera yo hablado de esto, como ¿de qué diseño me estás hablando? ¿De qué diseño pretendes compartir? Sin embargo, mira, echemos una mirada a este tercer aspecto: la restauración del diseño original. Vamos ahí, por favor, a Génesis 2, del 21 al 24. Ahí vemos el diseño. Dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. O sea, sin anestesia, hermanos. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y vea el tema del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cuál es el diseño? El diseño original es sumisión. ¿De la mujer al hombre y de la mujer al hombre? No. En el diseño original está hablando de una sumisión al plan perfecto de Dios, a que realmente trabajaran como un equipo, y que ese equipo, cuyo líder era Adán, ella fuera no detrás sino al lado, porque cuando Dios dijo: le haré ayuda idónea,
Está hablando de dos palabras hebreas: ayuda con capacidad, idoneidad para que esté a tu lado. Le haré ayuda idónea. Esas dos palabras hebreas tienen fondo y forma en el cómo tenemos que vivir dentro del contexto del matrimonio. Pero el pecado distorsionó. Ahí vemos a un hombre que dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué está diciendo el hombre? La voy a amar. ¿Qué dice el hombre? ¿Por qué la tengo que amar? Eso es lo que dice el hombre hoy. ¿Por qué la tengo que amar si no se lo merece? ¿Por qué la tengo que amar si tengo muchos problemas? Ese es el problema. Y el problema, hermanos, que muchas de las cosas que se viven en la sociedad se han ido infiltrando en la vida de la iglesia. En la sociedad se enmarca, se pondera, se exalta a la mujer que, teniendo tal capacidad de dirigir con maestría, con doctorado. Hace unos años, amados, la revista que se edita en México, de 300 líderes, y que ese es un evento anual, solo aparecían hombres. Estoy hablando de los años 90, pero hoy aparecen mujeres. No deberían de estar ahí. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la sociedad ha transgiversado el diseño original. Porque en el diseño original vemos sumisión, vemos honra, vemos amor, porque Adán dijo: hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Imagínense hasta dónde fue este tema que se trata, el tema del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La sociedad se ha encargado de distorsionar ese diseño. Los reflectores se ponen ante esa mujer que tiene logros. Salen las revistas más importantes, no de México, del mundo. Se habla de ellas. Se habla de sus capacidades, de sus habilidades. Pero cuando tú buscas a esa figura por su nombre y su desarrollo en la familia, es divorciada, tiene su tercer matrimonio, tiene hijos con diferentes parejas, o simplemente postergó la maternidad, que le dijo a su marido: yo no fui diseñada para darte hijos. Primero mi carrera, primero mi profesión. Cuando una mujer que tiene un documento que le avala que es algún logro profesional, se antepone ante el diseño y dice: yo no fui creada para ser ama de casa, yo no fui diseñada para ser madre, ahora yo tengo que desarrollar esto. La mujer le da miedo meter ahí en un cajón sus conocimientos y piensa que haciéndolo de otra manera lo pueden lograr, llegan más rápido. Pero la misma Biblia habla de eso. Entonces, cuando el hombre, a través de la situación de pecado, todo esto sucede, se distorsionó. Entonces, en Jesucristo, hermanos, se cumple. En Jesucristo su
no solamente era el perdón de pecados, sino era justamente que el hombre y la mujer regresen exactamente al primer huerto. Imagen, gloria de Dios, sometimiento a Dios. Y así que encontramos a Jesús en su ministerio, cuando le dijeron: oye, Jesús, ¿es bueno que la mujer se separe de su marido? Él dijo: ¿qué está escrito en la palabra? Dios no está de acuerdo. Habrá un tema muy importante que dice Dios acerca del divorcio. Cuando sí, cuando no. Pero el no, la línea es tan delgada, amados, que tú dices: no, qué difícil. Así respondieron sus discípulos. Palabra dura, palabra difícil. ¿Quién se salvará? Entonces uno de la audiencia le dijo: oye, Jesús, ¿y por qué Moisés extendió carta de divorcio? Carta, documento. Pero ya tenía que ver con el plano terrenal, mas no con el plano celestial. El hombre, amados, le sigue buscando las rendijas necesarias, posibles, para que realmente quien gobierne no sea Dios en su vida, sino sea su pecaminosidad. Entonces, ¿cómo puedo hacerle? Mira, quiero que vaya por favor a Efesios 5, versículo 21. Efesios 5, versículo 21. ¿Se da cuenta cómo no está hablando de la mujer solamente? Sino ahí el apóstol Pablo está hablando de una necesidad. Porque en el 22 lo dice, pero en el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. No porque soy el hombre, yo estoy sometido a otras cosas. No, el hogar, para que funcione, ambos tenemos que estar sometidos. Yo sometido al temor de Dios, mi mujer sometida al temor de Dios, para que cuando llegue el momento de hablar algún tema ríspido, algún tema necesario pero confrontativo, porque la vida nos confronta en diferentes cosas, pueda entender en qué consiste la escritura. Ahora, después que él dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, automáticamente empieza a resolver hacia dónde va ese sometimiento. Y en el 25, fíjate cómo me debo someter. Maridos, amad a vuestra mujer. Amad a vuestra mujer. Y luego dice ahí: para santificarla. Es mi responsabilidad santificar a mi mujer. Pero ¿cómo la santifico? Ahí mismo dice la palabra: en el lavamiento del agua por la palabra. No es suficiente que alguien aquí enseñe esta mañana. Su responsabilidad, hombre, con su mujer, es enseñarle el evangelio. Es decirle: mira, creo que aquí en esta parte nos estamos equivocando, porque la Biblia dice esto, pero Él nos ayudará a ir hacia adelante. Solo lo podemos hacer, no, amados, no. Mira cómo lo vamos a poder lograr. Quiero que regrese su vista al versículo 18 de Efesios 5, porque entonces
si no está así, hermanos, no vamos a poder. Este no es un asunto de hay que echarle ganas, ya, total, vamos a olvidarnos, borrón y cuenta nueva. Fíjate, borrón y cuenta nueva. Nunca dijiste, bueno, ya hasta aquí, paremos el pleito, paremos el lío. Pero ¿sabes por qué no se puede? Porque ambos estamos viviendo en hemisferios diferentes. Y no uso el término hemisferio por el tema de la mente. No, en mundos distintos para que quede mejor. Pero dice el versículo 18, ahí es donde se puede, ahí es donde con toda diligencia, desde el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son nuestras pláticas entre nosotros? ¿Discusiones? ¿Intercambio de chismes? ¿De qué hablamos? ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué nos preocupamos? Porque dice ahí, llenos del Espíritu Santo. Pero no está hablando de solo uno, sino está hablando de dos. Está hablando de dos seres caídos que vamos a estar luchando hasta el último suspiro de nuestra vida con la pecaminosidad. Que hay una naturaleza adánica caída que no quiere someterse a Dios, que prefiere las cosas del mundo, que anhela vivir como el mundo, que quiere caminar como el mundo, que quiere parecerse al mundo. Pero sabes, si realmente como iglesia, escúcheme bien, tu eternidad la quieres pasar en Cristo Jesús y en el cielo, nuestro caminar tiene que ser diferente. Aquí dice ser llenos del Espíritu Santo. ¿De qué está llena tu vida? ¿De la película que viste a medianoche? ¿De qué está llena tu vida? ¿De celos? ¿De contiendas? ¿De estar buscando ahí en el WhatsApp? ¿De estar buscando en el Facebook? Amados, son herramientas que si son bien usadas glorifican y honran a Dios. Pero lamentablemente, amados, todos esos espacios de comunicación social y que el que no está parece que está fuera del mundo, amados, es algo que el mismo diablo está usando para entretener a la iglesia. Nos entretiene. No va a faltar que a esa foto que subiste, mujer, a tu Facebook, cualquier de saber dónde te diga, qué guapa. Si así está la carita, ¿cómo estará lo demás? Y usted se siente bien porque me dieron 285 likes, porque así se mide. Hoy así se mide todo eso. Pero todo eso son entretenimientos, son potajes del mismo infierno para distraer, para llevarnos a un fracaso espiritual. Tenemos que entender, iglesia, que no podemos seguir viviendo. Si queremos tener una eternidad en el cielo, debemos aprender a caminar desde esta tierra estando en el cielo. Pero si somos jalados por el pecado y nos entretenemos en lo que se va a quedar, en lo que no tiene eternidad, y gastamos todo el tiempo en lo que Dios dijo, no te gastes el tiempo en eso. Jesús fue claro en Mateo 6, hablando de las necesidades. Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿acaso no tendrá cuidado de nosotros? Pero el hombre ha distorsionado todo esto. Entonces, al no encontrar
esta situación en el orden correcto, el hombre mismo se ha buscado muchas cuentas, porque en lugar de amar a su mujer, la estoy pensando cómo la someto, cómo la humillo. No estoy pensando en protegerla, porque el sistema del anticristo te dijo ni todo el amor ni todo el dinero, y a lo mejor eso te lo dijo un abuelo, un padre, pero que en su mente no tenía Cristo. Y ese es el problema. Ahí es donde el diablo está tirando durísimo contra muchos hogares, porque no hemos entendido el plan perfecto de Dios. Si dice ahí para santificarla, qué compromiso ante Dios. Porque cuando yo oigo a mi mujer que dice cosas que no están dentro del orden bíblico, no le tengo que buscar muchos pies a esto. Tengo que entender que algo no hice ni estoy haciendo, y que como consecuencia estoy oyendo de lo que no he hecho. Pero cuando volteas a ver lo que Jesús hace con su iglesia, es ahí donde dices: qué corto me he quedado. Ahora entiendo por qué la ayuda muchas veces no le he entendido como esa ayuda. Ahora entiendo por qué esa idoneidad muchas veces la he maltratado y he pensado como el mundo piensa. Desde ese momento el hombre ya no pensó en suplir sus necesidades. Y hoy piensa que el camino, la salida es divorcio. Trajiste hijos al mundo para que otros los cuide. Mira lo que dice la Biblia. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te escribo hoy estarán sobre tu corazón. Si están sobre mi corazón, mira cómo voy a reaccionar en el versículo que sigue. ¿Y las repetirás a quiénes? No dice el abuelo se lo va a repetir a sus nietos. No dice la nana se los repetirá a los que cuidan. No, porque para cumplir el versículo 7, hermano, tienes que estar en casa, plantarte en casa. El mundo te ha entretenido muy bien, hombre, diciéndote: tú eres el proveedor de la casa. Te tengo una mala noticia. Es por la gracia de Dios que Dios te concede llevar pan a tu casa, pero tú no eres el proveedor. Porque el día que tú o yo nos muramos en esa casa y ya no estemos, el mismo Dios que en plan y propósito perfecto Él suplirá. Porque Él dice en su palabra que Él es el padre de huérfanos, Él es el marido de viudas. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo nos acomodamos ahí? Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Para cumplir eso, amados hombres, amadas mujeres, es necesario enseñar diligentemente la palabra. Es necesario estar sentados en casa, y el mejor momento de enseñarles a nuestros hijos esas verdades escriturales es cuando están creciendo. La misma comportamiento sociológico de los niños o del ser humano dice que los primeros años son una esponja, y es ahí donde puedes. Pero ¿qué pasa en jovencitos, en padres jóvenes?
No están pensando en eso. Están pensando en cómo más rápido obtienen una casa, cómo más rápido pagan esto, cómo más rápido. Y entonces esa parte que era tan importante, ¿a quién se la delegamos? La crianza, hermanos, de acuerdo a este versículo, es que es un trabajo delegado a los padres. No el abuelo, no a la persona que ayuda en la casa, no al colegio, ni siquiera, amados, a la iglesia. Todos ellos, el abuelo, la nana, la iglesia, te pueden ayudar a cuidar, pero nunca a criarlos. Nunca, nunca. No te distraigas. No pienses, ya habrá otro tiempo, ya llegará el momento. No. El estar en casa requiere que te sientes, que estés instruyendo en una forma incesante. La edad pequeña de los niños, hermanos, es una etapa de oportunidades que no podemos. Muchos, ahora que hemos estado revisando el libro, instruyendo en esto, nos damos cuenta, hermanos, de cuántas cosas, cuántos errores, cuántas cosas nos hubiéramos evitado si hubiéramos seguido al pie esa escritura. Este es el primer compendio de educación, hermanos. Aquí está. En ese se refiere la escritura. Pero ¿qué hace muchas veces la mujer? Dice que es la ayuda. Entonces lo primero que piensa es, pues ¿cómo te ayudo? Y entonces los dos salen a trabajar. Si usted y yo leemos con atención Proverbios 31, ahí habla de la mujer virtuosa, pero ahí habla de una mujer que tenía habilidades, que era creativa. Y puede ser que usted como mujer ahora esté pensando, pero es que, pastor, tengo razones válidas para ayudar. Pues aunque tengas razones válidas, yo te diría algo: sopésalo en oración, pídele a Dios ayuda, que Dios te dé, como lo dio a la mujer de Proverbios 31, una forma creativa, productiva dentro de su casa como mujer. Y como mujer, estando en su casa, era una mujer virtuosa, empresaria, pero estaba en casa. Una situación de creatividad. Es necesario pedir, hermanos, sabiduría, inteligencia espiritual. Quizás está llegando el momento en que como familia empiecen a pedir: Dios, ayúdanos, danos, dirígenos, y empieza a haber una capacidad creativa para hacer algo como familia. Si Dios te concediera eso, no cometas el error que muchos: es que esta empresa es cristiana. No hay empresas cristianas. Los que trabajan ahí, el que fundó esa empresa debe ser cristiano. Si no, nada tiene que ver con lo que muchas veces se dice. ¿Qué pasa con la mujer que trabaja fuera de casa? Quiero usar mi tiempo en el que seguramente puedo para ministrar, pero lo quiero usar para dar lo último que creo que es necesario. La mujer que trabaja fuera de casa, lo primero que usted y yo tendríamos que preguntarnos, o sobre todo usted, es cuáles son sus motivaciones del corazón. Es una buena pregunta que tenemos que respondernos a la luz de la palabra. ¿Cuáles son sus motivaciones? Bueno, es que tengo paz para salir y trabajar. Tenga cuidado, porque la Biblia dice en Jeremías 17:9:
Jeremías 17:9. Cuando muchas veces decimos, es que Dios, es que tengo paz, ten cuidado, porque el mundo también da paz. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo, no como el mundo la da, dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. También el mundo da paz. Paz ante los logros, paz ante las adquisiciones, paz ante lo que tú quieras. Pero necesitamos revisar constantemente las motivaciones del corazón. Jesús lo dijo, lo veíamos en alguna plática pasada de prédica. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón. Entonces necesito constantemente revisar cuál es la motivación de mi corazón. Porque puede ser que yo quiero ayudar, pero estoy disfrazando de piedad. Lo que realmente quiero hacer es competir. Y si por azares, si por momentos tu salario es mayor, no. Con esa situación regresas a casa y en esta casa los dos aportamos, los dos, si yo tengo el salario más alto, yo soy el que mando. Ay, Señor, lo que parecía un te voy a ayudar, hagámoslo juntos, se convierte en un problema. Y es ahí cuando hemos caído, ¿verdad? En lo que el mundo dice, en nuestras, más que nuestras necesidades, supliendo nuestras necedades. Es ahí cuando nuestro corazón se ha desviado, porque está buscando el placer del mundo y no el de Dios. Es ahí cuando nos damos cuenta que hay una naturaleza caída, y que en esa naturaleza caída realmente lo que yo veo como una necesidad lo puedo usar en un asunto mal para realmente competir. Ahora, gracias a Dios, Dios te dio esa casa, ese espacio, ese lugar donde tú vives. Estamos pensando salir a trabajar. ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Si son correctas, tendrá que venir de parte de Dios. Si vienen de parte de Dios, incluso a lo mejor puede producirse lo que se produjo en la mujer de Proverbios 31. La capacidad creativa de esta mujer para hacer cosas estando en su casa. ¿Lo había adquirido por su propia habilidad? No, hermanos, no. Mira de dónde venían todas esas habilidades de esta mujer. Proverbios 31. Proverbios 31. Dice ahí 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Para que no se preocupe, hermana, para que no te preocupes, mujer, la gracia y la hermosura son engañosas. Engañosas. Pero mira la característica de esta mujer de Proverbios 31. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. ¿Te das cuenta de la dimensión? ¿Te das cuenta de después de terminar la carrera? Después de terminar la carrera, ¿qué es lo que Dios habla de esto? Hay una escritura, hermanos, que está en Primera de Timoteo, enlazando el tema de las mujeres. Señor. Cuando habla acerca de las mujeres viudas, y que le está diciendo Pablo a Timoteo, incluso quiénes eran las que deberían de estar.
Primera Timoteo 5. Gracias. Bueno, no le voy a decir mucho porque quiero más bien hablar de estas virtudes que esta mujer tuvo cuando justamente fue madre, fue esposa y ahora ya es viuda. Pero mira el nivel de esta mujer. Primera Timoteo 5:10. Escúcheme, es el 10. A lo que voy y de lo que estoy hablando, de la mujer virtuosa. Fíjate, el testimonio de una viuda. ¿Qué nivel de viuda, Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sabes qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ella dale un lugar de honor. Pero si no tiene la edad mayor, entonces dile que se case, porque puede entregarse a placeres y puede incluso vivir bajo condenación. Pero regresando al tema de virtuosidad, aquí está, una mujer viuda. Ya había pasado todo ese tiempo de mujer, de criar, de enseñar, y mira el nivel que había alcanzado. Buenas obras, criado hijos, había practicado la hospitalidad, había lavado los pies de los santos, ha socorrido a los afligidos y ha practicado toda buena obra. ¿Qué te dice la sociedad ante esas características? Pues porque ser ama de casa. ¿Te das cuenta cómo hasta el término ama de casa la sociedad lo ha pisoteado? No trabaja, es ama de casa. Pero si dice, es que ella es abogada, es licenciada, trabaja en no sé dónde y trabaja en no sé qué, y más allá, los reflectores de la sociedad. Si esa mujer creyente, hermano, tú varón, dices que vaya a trabajar, la estás exponiendo a un mundo corrompido, a un jefe que la va a ver más preciosa y más linda que tú. Y entonces viene, es que he sentido últimamente que tú me comprendes, que contigo sí puedo hablar, con mi marido no. Aguas, porque entonces el pecado está creando ahí huevecillos para que a su tiempo dé fruto. Es un riesgo, hermanos. Necesitamos entonces volver al diseño. Y si ese diseño, hermano, aún en lo que hablábamos, orar, pedir, buscar dirección, hermanos, vamos, sí se puede. Quiero que todos inclinen su rostro, por favor.